Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente en este su programa de letras a través de Bonita Radio. Y esta es nuestra edición número 68. Ricardo, te tocó la edición 68. Saludamos esta tarde con gran cariño a nuestro director de programación, Marcel. Hola, Marcel, saludos. Y saludamos también a nuestros invitados, queridos amigos, escritores, a la compañera Dalia Estela González. Hola, Dalia. Hola, Rubis. Qué bueno que estás Colega, aquí. hola, Ricardo, hermano. Ya Dalia es de la casa y hoy estará haciendo funciones de entrevistadora. Yo espero que se quede unos cuantos programas más y que nos dé la mano Claro. y que privilegie este programa con su inteligencia. Y nos acompaña también el escritor Ricardo Rodríguez Santos, autor de un texto del que vamos a hablar hoy, muy interesante. Yo lo estoy ya terminando de leer. Es un texto muy interesante, un texto necesario, titulado Palincesto Caribeño. Y sobre qué es el palincesto, de qué trata este libro, por qué lo escribe en este momento de su vida, nos va a hablar el compañero escritor Ricardo Rodríguez. Bienvenido a De Letras. Gracias. Buenas noches a ti, Rubis, a Dalia y a todo el público oyente. Pues aquí estamos para hablar sobre el libro, sí, y dispuesto a conversar con ustedes acerca del contenido. Bueno, comenzamos entonces. Permíteme el libro, Ricardo, mostrando a la cámara para que puedan ver la portada de este libro, Palincesto Caribeño, y lo puedan reconocer en las librerías o donde esté disponible el texto. Es una portada interesante, luminosa. ¿Qué es el palincesto? Comencemos por ahí, Ricardo. ¿Qué es el palincesto? El palincesto es un concepto que viene más bien de las artes plásticas. Se refiere a la pintura. En la Edad Media, por ejemplo, había ocasiones en que sobre un mismo lienzo se pintaba varias veces, se volvía a pintar y se volvía a pintar, lo que está debajo se perdía. Hoy día con los rayos X y con otras técnicas, pues se puede ver lo que está debajo. Y entonces se descubre que se pinta sobre otra cosa. Metafóricamente se traslada el concepto de las artes plásticas a la literatura, y cuando hablamos de palincesto hablamos de una idea que se denomina, digamos, intertextualidad, lo que tiene que ver con el palincesto, y que se refiere al cruce de ideas. Es un concepto que esboza por primera vez el crítico ruso Mijaíl Bakhtin, y luego toma fuerza en la década del 60, que fue una década que hubo mucho desarrollo literario y muchas controversias en el mundo. Así que yo tomé el concepto para hacer un estudio, para ver trabajar esa teoría específicamente de Bakhtin y otros escritores que en el libro también aparecen las ideas de ellos, Julia Kristeva, Roland Barthes y otros escritores más que trabajan con la intertextualidad.
poquito a poco vamos a ver cómo lo ponemos simple para explicarlo. Muy bien. ¿Y por qué trabajaste con este texto en este momento de tu vida? Bueno, en el caso específico del texto está basado en el estudio de la novela de Reinaldo Arenas, El mundo alucinante, escritor cubano que publica la novela en el 64. En 1964, los inicios de la revolución, él empieza a escribir jovencito, tendría alrededor de 20 años, publica Celestino antes del alba primero y la segunda novela es El mundo alucinante. Estudiando en el Centro de Estudios Avanzados, tomé curso con la profesora Rita Molinero y Molinero nos enamoró a todos de los textos de Reinaldo, los cuentos de Reinaldo, los ensayos de Reinaldo y de toda esa lectura, pues entonces yo decidí tomar El mundo alucinante para trabajar una idea que tenía desde adolescente, porque básicamente lo que me atrae, además del texto de Reinaldo, es el caso cubano, la realidad cubana, el contexto cubano. Y yo desde adolescente pensaba que yo quería conocer un poquito más sobre Cuba. Y se me presenta esa oportunidad con Molinero, y lo aproveché. Entre otras cosas, el texto trabaja la novela de Reinaldo, pero tiene un primer capítulo, si entramos de lleno en el libro, para trabajar ese contexto, el contexto desconocido de la realidad cubana, para poder comprender el libro. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, ustedes pueden comprender un texto si lo lee por sí solo, pero si conoce el contexto, lo va a comprender mejor. Y si entramos en las técnicas y toda la terminología literaria de la parodia y la ironía que se trabaja en el texto, pues veremos que también para comprender un poco mejor o intentar comprender un poco mejor la ironía y la parodia, hay que conocer el contexto en el que surge el libro. Muy bien. Así que la primera parte del trabajo fue dedicarme a conocer a Cuba, que fue un trabajo inmenso porque yo no sabía absolutamente nada. Lo único que sabemos de Cuba es Fidel, como quien dice, y los mitos acerca de Cuba que se van derrumbando poco a poco según uno va conociendo. Claro, aclaro en el libro, y yo nunca he ido a Cuba, así que básicamente, como se dice coloquialmente, conocemos a Cuba pero tocamos de oído, porque lo que uno puede conocer acerca de nuestra hermana Antilla es a través de otros textos, y esos textos pues, de alguna manera van a estar parcializados. Sabes que la situación en La Habana y con Cuba siempre ha sido que hay o es un extremo o es el otro. Entonces, pues había que leer los que están a favor del sistema y había que leer de los que estaban en contra del sistema, y uno sentarse, tirar una moneda y decir, me voy a inclinar hacia esto, me voy a inclinar hacia el otro, porque todos ofrecen argumentos razonables. Y como no se puede comprobar directamente porque hay una muralla con ese país, pues a través de los textos es que se llega. Ahora en verano quizás me pueda acercar un poquito al país y conocer un poquito más directamente, pero aún así ese contexto de los 60 ya está bastante lejano, y pues siempre por textos. Eso tiene sus pros y sus contras y sus consecuencias. Okay. Ricardo, y yo quisiera que de alguna manera esto que comenzaste, ¿verdad?, hablar sobre el palincesto, y el título es Palincesto Caribeño, y nos hablaste del trabajo de Reinaldo Arenas con su novela El mundo alucinante, pero entonces podría haber sido el palincesto cubano. Sin embargo, tú lo decides nombrar
y titular como Palincesto Caribeño, porque yo creo que la audiencia está deseosa de escuchar sobre quién pintó Reinaldo Arenas, si es que pintó sobre alguien, y cómo se da esa dinámica. Claro, los que conocen la novela de Reinaldo, El Mundo Alucinante, pues deben haber escuchado que se basa en las memorias de un fraile héroe de la Revolución Mexicana, de 1800, principios del siglo XIX, de la Revolución Mexicana. Y entonces él, basándose en las memorias de Fray Servando, Teresa, de Mier y Noriega Guerra y unos cuantos nombres más que tiene, porque el nombre es larguísimo, pues parece, Reinaldo se fascinó porque este señor cura, rebelde, se buscó muchos problemas con la corona española, fue apresado en infinidad de ocasiones y todas las veces se fugó. La historia de Fray Servando es sorprendente por demás. Parece una historia fantástica. Se fugaba de cualquier cárcel, de todas las maneras impredecibles. Incluso hay una historia de que se fugó, se tiró del nivel superior de la cárcel con un paraguas. Ajá. Incluso. Y Mary entonces, Poppins. algo así. Hay algo de leyenda en De eso. leyenda Hay en algo eso. de leyenda en Yo eso. creo que sí. Hay algo. Y entonces Reinaldo se identificó con la rebeldía de fraile y más adelante él aclararía en su autobiografía, en Antes que anochezca, que llegó a asustarse porque él cae en desgracia con el régimen cubano unos 5 o 6 años más adelante, cae preso y se fuga y vuelven y lo apresan y se vuelve y se fuga y entonces Pero yo creo que los cruces que hay entre la vida de Reinaldo y la de Mier y los cruces que hay a nivel de las voces del texto de ambos es algo sumamente interesante que probablemente vamos a tener que explorar bastante un poquito más adelante porque no se da solamente a nivel de textos y de obras, sino de vidas. Y de vidas. Vemos ahí unos cruces que podrían rayar en leyendas si no hubiera habido algo que nos dejara, de parte de la historia, que nos dejara y nos constatara que es cierto, porque son asombrosos los paralelismos que vemos entre la vida de Reinaldo y la vida de este fraile. Sí, y sorprendente y fascinante, y eso fue lo que me fascinó. Palincesto caribeño entonces implica, no sería palincesto cubano, que estamos hablando en este caso del México, en su parte caribeña, de Cuba, sin excluir a la República Dominicana, y un acercamiento por un puertorriqueño, y aprovecho entonces para, pensando siempre en Betances, jugar con el concepto de la Confederación Caribeña, dentro de lo que se puede. Aquí en términos literarios, pues unimos, en este caso, con el título del texto y con la intención del trabajo. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve, pero no se retire para que continúe escuchando sobre Palincesto Caribeño, aquí en De Letras, con los escritores Dalia Estela González y Ricardo Rodríguez Santos. Ya volvemos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
regresamos al segundo segmento en tu programa de letras y conversaba aquí con los amigos y compañeros del oficio literario sobre los aciertos de este trabajo de Ricardo Rodríguez Santos. La compañera Dalia Estela González tuvo la oportunidad de presentar este libro hace 1 o 2 semanas. Sí, era como, quizá ya vas para un mes, hace como 3 semanas. Como 3 semanas, en Plaza de la Cultura, un espacio maravilloso, que se abre en Plaza Las Américas, en el segundo nivel, frente a los cines. Y todos los martes y los jueves hay un espacio allí de 8 a 9 o de 8 y media a 9, en el que las personas pueden ir a disfrutar y a participar de conversatorios y presentaciones de libros. Dalia presentó este libro en ese espacio. Dalia, háblame de los aciertos de este libro, cuando te encontraste con el texto. Fíjate, cuando yo me encuentro con el libro, te confieso que al principio dije, wow, Ricardo es mi amigo, yo sé que es un intelectual de primer orden, pero yo no estoy en las de estar leyendo algo académico, esa es la realidad. Así que dije, bueno, pero Ricardo, entonces vamos a leerlo. Es por Ricardo. Es por Ricardo. ¿Okay? Y me encuentro con un texto que yo insisto en que es híbrido, porque por un lado tiene un área, un lado académico que se da. El primer capítulo es un contexto histórico de la política y de la vida en Cuba, donde se sitúa, básicamente te da un panorama y dice, mira, aquí esto es Cuba y yo tengo esta inquietud y yo tengo esta situación, yo me perdí un poco, yo no sabía qué pasaba con Cuba, que lo explico ahorita un poco. Pero ese segundo capítulo habla fundamentalmente el marco teórico que él va a utilizar para analizar la obra de Reinaldo Arenas. Y cualquiera dirá, esa es la parte más engorrosa. Pues no, es la parte que tiene la peculiaridad que puede explicar de una manera sencilla, cierta, porque no hay desvaríos, pero de una manera completamente sencilla y resumida, teorías complejas, complicadas, como son las de Bakhtin, Kristeva, Genet, de una manera que un estudiante aventajado de escuela superior puede entenderlas y el que está estudiando ya el doctorado en literatura, que probablemente tenga algún tipo de dificultad con entender lo que es lo principal, la esencia de esa teoría, viene aquí, lo lee, entiende la esencia y puede llegar entonces al texto de estos teóricos. Así que en ese sentido me parece un extraordinario acierto para alguien que no le desea leer a Reinaldo Arenas. Bueno, pues no quieres leer a Reinaldo Arenas, no hay problema, pero debes leer Palincesto porque si quieres estudiar y comprender bien sobre la ironía, la intertextualidad y todos estos conceptos, debes acudir a ese libro. Por otro lado, tiene entonces el lado que es el de ya la obra per se. ¿Cómo podemos conocer más de la misma vida de Reinaldo Arenas a través de ese fascinante libro que escribió sobre el mundo alucinante, los paralelismos, pero cómo se trabaja algunos conceptos como la ironía, que yo creo, aquí a lo mejor Ricardo y yo a veces diferimos en eso, pero yo creo que no es un área tan trabajada en la literatura puertorriqueña. Por lo menos a la manera en que realmente vemos cómo lo trabaja Reinaldo. Entonces yo creo que hay un material, hay un caudal extraordinario en este libro que nos puede lanzar incluso a evaluarnos como generación literaria, como país, qué hemos hecho a nivel literario cuando nos comparamos con el Caribe y cómo nos insertamos en esa corriente literaria caribeña. Siendo Fray Servando Teresa de Mier el personaje que trabaja Reinaldo Arenas en El Mundo Alucinante, háblanos un poco de Reinaldo Arenas. ¿Por qué te enamora, te fascina el trabajo de este escritor cubano? Reinaldo, yo me identifico con él también por lo mismo que le llamó la atención Fray Servando, esa rebeldía.
esa actitud de no ceder, de no someterse incondicionalmente sin pensar. Y eso le trae problemas. Mencionamos sobre ese primer capítulo y el contexto en el que Reinaldo se encuentra a principios de los 60, es la década anterior de los 50, el proceso de la revolución va formando a esa persona, ese carácter. Y yo, como dije, desde joven tenía fascinación con Cuba, no solamente fascinación, sino ese sentido de rebeldía, y pensaba, si hubiese una revolución, habría que conocer primero, yo sería el primer crítico de ella. Cuando empiezo a leer sobre los escritores cubanos, me encuentro que en esos primeros 10 años de la revolución, que es cuando Reinaldo escribe sus primeras novelas, hay una lucha entre la parte de los escritores y el nuevo gobierno revolucionario sobre la función del escritor. Y le piden a los escritores que se sumen a la revolución y que no critiquen la revolución. El que critica la revolución entonces es un antirrevolucionario. Cuando Reinaldo expone su novela, indirectamente ciertas críticas al sistema, si algunas personas reconocen o perciben la crítica y lo censuran. Le censuraron sus novelas, le retiraron los premios en los que participó en los certámenes. Y esa actitud lo que hizo fue exacerbar la rebeldía de Reinaldo. Según voy conociendo la vida y la obra, pues me va trayendo más esa actitud de Reinaldo. Claro, hay otro aspecto de la vida de Arenas que tiene que ver con su homosexualidad. Va a ser primero reprimida por el sistema. Incluso en los Estados Unidos había guaguas que recogían a los homosexuales de noche para llevarlos presos. Y en Cuba se hacía también, o sea que no era exclusivamente de la facción comunista. Así que él tiene que esconder esa homosexualidad y después se abre. Y en los textos entonces hay una riqueza que va más allá del tema político, sino al tema humano, ¿sí? De cómo él tiene que enfrentarse a un sistema que lo rechaza en sus planteamientos políticos y lo rechaza incluso en su modo de ser, su persona en sí. Y me atrajo, me gustó, me llamó la atención, y la forma en que lo escribe, pues todo eso se juntó para yo decidir entonces trabajarlo en mi libro. Okay. A veces hay la sensación, cuando se lee El Mundo Alucinante, de que Fray Servando Teresa de Mier, así como Reinaldo Arenas, cuando lee su obra y estudia su vida, de que ambos no encontraban un lugar en el mundo, o sea, como si en el mundo no hubiese un espacio, un metro de tierra donde pudiesen estar parados. ¿Te parece que eso es correcto? Sí, y de hecho hay una parte en la novela que fue la primera de todas que me llamó la atención. En realidad hay dos partes en la novela que yo prefiero. La que tiene que ver con el encadenamiento. ¿Te refieres al Mundo Alucinante? En el Mundo Alucinante, eso lo nombramos después, pero hacia el final de la novela, Servando está en el palacio y se encuentra con Heredia, un personaje histórico, y tienen una serie de discusiones acerca de la vida y la muerte, y las ideas acerca de la revolución están implícitas. Y en un momento determinado, y yo quiero leerlo si me lo permite. Claro que sí, cómo no. Servando dice, se trepa en una silla, y entonces dice así, y como no pudo explicarse claramente en qué consistía, él se sentía estafado, y como no pudo explicarse claramente en qué consistía esa estafa, caminó hasta el centro del gran corredor, se encaramó en el sillón
que al momento empezó a crujir y extendió los brazos. Antes de bajar las manos, miró hacia el poeta, se refiere a Heredia, extasiado con el desfile, y pensó que sería mejor no llevarlo, que quizás no regresaría de este viaje. Entonces hizo el ademán y descendió. Estaba ahora en su gran noche estrellada, la noche de las interrogaciones, la que enloqueció a Van Gogh, la que había hecho dudar a Kant, la primera noche de David, la noche que había desconcertado o iluminado a todos los hombres en todas las civilizaciones. Bajo el chisporroteo de las constelaciones, el fraile caminó por todo el corredor. ¿Cuál era la respuesta? ¿Dónde estaban los signos y la solución? Volvió a alzar la vista y quedó inmóvil mirando el torbellinoso desfile de los astros, y durante horas estuvo rígido contemplando aquella procesión luminosa, aquella armonía imperturbable. Entonces tuvo la revelación. Pensó que el objetivo de toda civilización, de toda revolución, de toda lucha, de todo propósito, era alcanzar la perfección de las constelaciones, su armonía inalterable. Pero jamás, dijo en voz alta, llegaremos a tal perfección porque seguramente existe algún desequilibrio. Y esas palabras hay en un momento en que la revolución pedía la fe total y incondicional de todos los pobladores y de todos los escritores. Fue básicamente lo que selló el destino de Reinaldo, pero tiene mucho que ver con lo que yo pienso y siento también. O sea, vivimos en un universo que parece perfecto en todos los sentidos, menos en el humano. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera él enfrentó el poder desde la orilla del desequilibrio, desde esa fragilidad humana que significa esa vulnerabilidad que tenemos los seres humanos? Propongo que la conteste en el próximo segmento. Es muy buena pregunta y prometemos que te la vamos a repetir, Ricardo, en el próximo segmento. No se retiren, regresamos enseguida. Muy bien. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos a esta edición número 68 del programa de Letras con nuestro invitado Ricardo Rodríguez Santos y yo aquí como la Benjamina tratando de ocupar los zapatos de nuestro hermano José Murati, pero aquí con la confianza de tener como maestra a nuestra querida amiga y compañera y colega Rubis Camacho. Decíamos justamente que de alguna manera, y te preguntaba si tú entendías que esta novela del mundo alucinante, una de las lecturas que podemos hacerle es esta del enfrentamiento al poder, pero el enfrentamiento al poder desde la orilla, desde la perspectiva o el lugar del elemento humano, de la vulnerabilidad humana. ¿Qué te parece? De hecho, cuando tú dices una de las lecturas que podemos hacer, ya empezamos a impugnar ese poder
en términos de lo que significa la comprensión del texto, porque la educación que hemos recibido tradicional lo que nos dice es que el libro tiene una sola lectura, un solo mensaje, y que la labor del lector, el lector inteligente, tradicional, entiende lo que quiso decir el autor y llega a ese mensaje. Pero cuando hablamos de multiplicidad de lecturas, de multiplicidad de sentidos, pues estamos en el tema del libro precisamente, y es una forma de impugnar el poder. Reinaldo impugna el poder de varias maneras, y si lee la novela, una de las características de la novela es, vamos a decir, el enredo con el que él escribe, porque él juega con el tiempo, juega con los capítulos, juega con la verdad. Hay 3 capítulos 1, hay varios capítulos que se repiten, y el capítulo siguiente desdice al anterior, y en un capítulo dice que se montó en un barco y en el otro dice no se montó en ningún barco. En un capítulo dice que estuvo en Pamplona, hay una historia completa, y inmediatamente el siguiente capítulo dice en Pamplona, donde nunca has estado. Y ese juego, buscando obligar al lector a decir no hay certeza, yo no sé qué está pasando aquí, va en contra de lo tradicional, de esa certeza, de esa novela realista, de decir esto es lo que está sucediendo, aunque lo entiendo claramente, sigo la línea y hacer lo que el autor quiere decir. Aquí el reto consiste, para leer este tipo de novelas, en uno olvidarse de esas cosas, olvidarse en cierta manera de lo que le enseñaron a uno, para abrirse. Y eso es una impugnación del poder. Aparte de todo el discurso que uno pueda percibir del poder político, pues uno de los valores de la novela es que impugna el canon y la idea de la educación tradicional, porque hay que abrirse a algo nuevo para leer este tipo de texto. ¿Qué te enseñó sobre el dolor este trabajo Palincesto Caribeño? Sí. ¿Qué reflexiones se suscitaron en ti después de hacer este trabajo? Bueno, una de las cosas, hay varias maneras de contestar eso también. Quizás el proceso de lectura y de escritura, que puede resultar bastante doloroso, y que lo transmito en eso que Dalia habla de lo simple que uno puede explicar. Es una manera de decirle a los lectores, a los estudiantes, a los que aspiro que el texto llegue, yo te ayudé a pasar un poco menos de dolor con Cristeva o con Bastín, por ejemplo, porque el dolor lo pasé yo en la lectura. Eso es en cuanto al proceso de escritura y de creación. Y más todavía porque en el texto, en mi libro, yo me embarco en un proyecto que incluye la lectura tradicional que hemos hablado y la lectura posmoderna, por llamarlo así, desde el punto de vista del modernismo y el posmodernismo. Tiene serias implicaciones, y los discuto en el libro, de cómo se ve un texto de un lado o del otro, y cuál ha sido las diferencias entre los diferentes teóricos acerca de cómo uno se aproxima al libro. Pues en ese sentido, el dolor en términos de la investigación y de la escritura. En otro sentido, el identificarme con el dolor del perseguido, en el caso de Servando y posteriormente en el mismo Reinaldo como persona, y cómo uno se mantiene firme, porque Reinaldo siguió sufriendo porque él seguía firme en sus ideas hasta tal punto
que una vez sale del país y va a Miami, en Miami también lo rechazan. Lo rechazan por sus ideas. Reinaldo termina básicamente como un expatriado, un paria. No lo quieren ni los de la izquierda, ni los de la derecha, ni los del centro, ni los de arriba, ni los de abajo. Y uno se identifica en términos humanos con todo el dolor que sufrió Servando, específicamente el personaje histórico, por la lucha por la libertad de México, y después Reinaldo, que establece ese paralelismo y se unen esas vidas, y se convierte él en el personaje verdadero. Y si eso es un palincesto, como habíamos hablado y lo dijimos en la presentación, y tú lo hiciste y lo dijiste también, de que sea caribeño por Servando y por Reinaldo, ese dolor que has podido explicar ahora, ¿cómo le toca a Ricardo como escritor? Yo creo que sería entrar un poquito en términos de todo lo que tiene que ver, en cierta medida, con ideas políticas. Desde joven también he observado toda la situación colonial en el Caribe, colonial o neocolonial, leer sobre las luchas de independencia de otros países y identificarse uno con lo que sucede en su país, tener una revolución tan cerca y tan lejos, pues es todo un proceso que ha incidido en mi maduración, en mis ideas, en mis ideas políticas y mis ideas como persona y mis ideas sociales. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentaste mientras escribías este trabajo? Bueno, uno de los grandes obstáculos fue, hay que decirlo, conseguir los textos. Hay un grave problema con las bibliotecas en el país para conseguir textos. Hay que decir, obviamente, que se pueden conseguir unos textos en francés, pero yo no leo en francés. Entonces, otros textos se podían conseguir en inglés, y de hecho, hay unas citas en inglés porque no hubo manera de conseguirlos de otra manera, así que sí se trabaja con el texto en inglés, pero reduce la velocidad, entonces uno tiene que ir más lento. O algunos textos como es teoría crítica literaria, que había que leerlos y releerlos y anotarlos, y ahí fue que el tiempo se fue alargando en ese proceso, y tratar de conseguir esos textos difíciles. En ese sentido, quiero agradecer públicamente al bibliotecario Manuel Martínez de los préstamos interbibliotecarios de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que me ayudó. Él estuvo siempre dispuesto, buscó los textos, nos comunicábamos por correo, y eso fue un alivio en todo o sea, de alguna manera te enfrentaste a lo que el pueblo cubano está viviendo en términos del bloqueo. Del bloqueo. Pero con un paralelismo en términos de la literatura. Sí, y es lamentable por el sistema de bibliotecas en Puerto Rico, públicos y privados, está en crisis hace ya bastantes años, y hay muchísima gente que tiene que ver con educación que no cree en las bibliotecas. Tengo conocimiento del Departamento de Educación de directores que prefieren que la biblioteca sea el almacén de los cachivaches, y no entienden la importancia de la biblioteca, de una biblioteca bien equipada, tanto con el libro en papel como con las computadoras y todo lo que se puede conseguir, y en ese sentido fue una gran dificultad, pero se consiguieron, hubo angelitos, aparecieron angelitos que ayudaron y se pudo hacer. La otra gran dificultad fue enfrentarme con ese contexto cubano que no conocía, así que hubo que leer, y a mí me encanta involucrarme
y leer muchísimo, se me pasa la mano en ese sentido y entonces me acerco al contexto cubano buscando Reinaldo y me encuentro con Virgilio Piñera, qué gusto. Y me encuentro con Lezama Lima. Piñera nada más, qué banquete, Piñera nada más es como para escribir varios libros, y entonces uno se distrae porque empieza a leerle entonces los cuentos, esa carne, la carne de René, son libros fascinantes, y entonces uno sigue, y Lezama, y El Paradiso, que... qué texto tan extraordinario y tan denso, tan denso. Y luego de eso, pues, otra vez enfocarse, y las teorías literarias, obviamente, modernas y posmodernas, que también son nuevas para uno no está muy acostumbrado a ese tipo de lectura. Muy poca gente por ahí podría hablar de Bakhtin o de Kristeva o de Genet, que es importante en el texto. Entre otras, esas dificultades. Bueno, yo creo que también, fíjate, hay un elemento, y es que sigo pensando en los aciertos, es que aquí hay un texto con una gran minuciosidad. Tú vas al detalle sobre muchas cosas de la obra y de crear, de plasmar con ambas obras lo que es el retrato realmente de un palincesto. Entonces vas en un capítulo, vamos a ver el de la estructura. Vamos al punto 1, punto 2, 1.2, donde se empieza a ver todo minuciosamente, y ahí se inserta el elemento de la discusión también de la parodia y de los demás conceptos. Así que yo creo que sería importante que habláramos un poquito más adelante sobre esa minuciosidad, ese rigor académico, pero que no deja de ser sencillo al mismo tiempo. Nos queda menos de un minuto en este segmento. Vamos al último segmento, Ricardo. Se nos va muy deprisa el tiempo en buena compañía y hablando de cosas que nos apasionan. Regresamos en unos instantes en el segmento final de su programa de letras. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos, Dalia, a nuestro último segmento. Y no sé si había una pregunta pendiente en el tintero. Bueno, quizás que brevemente nos pudiera decir, Ricardo, cómo es este trabajo tan riguroso que él hace con la obra de Reinaldo Arenas, donde puedes entrar a detalles minuciosos sobre el texto sin que desmerezca la belleza y lo estremecedor que es la novela del mundo alucinante. ¿Cómo hiciste cómo pudiste hacer ese balance? ¿Cuándo te tomaba más el área académica para ser minucioso y cuándo te detenía entonces la pausa de no desmerecer el texto? Pues yo te diría que lo que sucedió con el
con este trabajo en particular fue que se hizo todo el estudio primero. No empecé a leer y escribir. Empecé a buscar información, a leer, a empaparme de todas las teorías, de todo lo que tiene que ver con Cuba, de la novela que se releyó de forma infinita. Porque yo funciono así. Y luego entonces llega un momento en que está todo, hay tanta saturación que entonces que me siento y empiezo a escribir, pero ya todo lo tengo en mi mente y en mis notas. Tengo que decirte que empecé con la laptop, pero realmente no podía, tuve que volver a la libreta y el lápiz. Realmente. Sí, volviste a la senda antigua. Sí, que tengo más de 100 libretas allí con las anotaciones, pero tenía un compromiso con Reinaldo, con el texto y conmigo mismo, y la minuciosidad es el resultado de muchas lecturas, de mucho análisis, de mucho tiempo dedicado, exageradamente en algunas ocasiones. Nada es exagerado cuando hablamos del arte. No lo es. Quería virar un momentito para atrás porque se me quedó algo que me gustaría decir, cuando hablaste sobre el poder, en la impugnación del poder, y de cómo ese poder nos aplasta a nosotros, y la escena del encadenamiento del fraile es también otra de las escenas fascinantes de la novela de Reinaldo, por lo exagerado, pero exagerado en términos metafóricos, claro, porque a Servando en ese capítulo le encadenan hasta la niña de los ojos. Son 2 o 3 páginas narrando, con una cadena aquí, otra cadena allá, y a pesar de que tenía más cadenas, que ya no se podía ver, apenas tenía un orificio para respirar, los carceleros seguían temblando y envían un barco para traer más cadenas todavía, y aún así no pueden, porque hay un fragmento que entonces el narrador dice, a pesar de todas las cadenas que tenía alrededor, no habían podido aprisionarlo porque Fray Servando era libre. Y el pensamiento está por encima de todas las limitaciones físicas, y en ese sentido es una impugnación al poder, porque y yo lo trabajo así también con Foucault. Habla sobre los deseos que a lo largo de la historia de la humanidad, de los que ostentan el poder de reprimir, pero reprimir el cuerpo. La mente no la pueden reprimir, y mientras sea posible pensar, pues seremos libres en ese sentido, y mientras haya alguien que sea libre en su mente, eventualmente nuestros cuerpos también irán en ese sentido. Nos quedan 5 minutos, nos dice Marcel, nuestro director de programación, y quisiéramos en esos 5 minutos escuchar en voz del autor de Palincesto Caribeño algún fragmento de su libro. No sin antes decirle a Ricardo que la lectura del Mundo Alucinante es un texto que ha provocado muchas reflexiones y muchas emociones y muchos deseos de escribir. Después que yo leí El Mundo Alucinante y volví muchas veces a ese famoso capítulo donde el fraile es encadenado, yo me atreví a pensar un día que todos los sufrimientos de la vida habían valido la pena por llegar a leer solamente ese capítulo. Y luego encontrarme a Palincesto Caribeño, un texto dedicado al Mundo Alucinante, me pareció una ofrenda extraordinaria de Ricardo Rodríguez a la literatura puertorriqueña. Yo creo que también Cuba, en su momento, yo creo que este libro hace una justicia a Reinaldo, que va a tener una consecuencia, yo lo declaro, yo entiendo que va a ser así, y una repercusión en todo el Caribe, porque la manera del acercamiento que le hace Ricardo a Reinaldo
es algo que ahora mismo Cuba probablemente, después de han pasado tantos años, los escritores, los literatos allá van a mirar ya con otros ojos, darle otra mirada a Reinaldo, y se empieza a alzar con este texto. Yo creo que le hace una justicia que incluso aquí en Puerto Rico muchos a lo mejor no conocen a Reinaldo Arenas, y a través de este texto Correcto. van a comenzar a llegar a donde Reinaldo. Eso es así. Bueno, me pidieron que leyera un fragmento. A mí me gustó, como dije ahorita, el texto, trabajar el texto, pero yo sigo fascinado con el contexto. De hecho, sí, últimamente estoy fascinado con la nueva novela que ha llegado a mi vida, que es la novela de Periodo Especial. Ese periodo en Cuba que va a partir de la caída de la Unión Soviética, en 1990 en adelante, la novela sucia. Realmente hay mucho talento en Cuba y en Puerto Rico. Tengo que aclararlo, quiero hacer la aclaración porque estoy escribiendo sobre Cuba, pero es desde Puerto Rico, por un puertorriqueño. No he abandonado la literatura puertorriqueña. Lo que quiero es unirlas, que seamos una sola literatura, literatura caribeña. Llegó un momento en que los escritores estaban tan reacios que Fidel los reúne a todos, y el único que se atreve a enfrentarlo es Virgilio Piñera. Y yo quiero leer un poquito sobre esa parte. Las palabras, el evangelio literario de la revolución. En su palabra a los intelectuales, Castro es el primero en reconocer públicamente que la revolución es un movimiento histórico que abarca todos los ámbitos de la vida humana. La esfera cultural, por tanto, no está ajena a los procesos políticos que se dan en Cuba en esos momentos. Castro se acerca a los intelectuales debido a las discusiones acerca del papel del intelectual dentro de la revolución y a una controversia que se ha suscitado en relación con la temprana censura de la película ya mencionada, me refiero a PM, y plantea la necesidad del Estado de definir los límites y las funciones de los intelectuales en el orden revolucionario. No se ha encontrado evidencia de si Arenas supo de estas reuniones, pero no estuvo presente, pues no residía en Habana para esa fecha. Además, nunca formó parte de esta élite de escritores, aunque sí le afectó de alguna manera las consecuencias de las decisiones tomadas, tanto de los políticos como de los demás intelectuales. Realmente es una forma de expresar esa vida azarosa que tuvo Reinaldo, y creo que ahí empieza a establecerse el paralelismo entre la vida de Miel y la de Reinaldo, ese palincesto que se da entre la vida de ambos, que se traduce en el palincesto del texto y que se traduce en un palincesto de las Antillas y del México caribeño, que es una forma de decir que somos uno, que en realidad no somos tan distintos como pueda parecer, que las 2 millones de millas que había entre Puerto Rico y Cuba cuando yo tenía 18 años, hoy día no existe en realidad ninguna distancia entre Cuba y Puerto Rico. Después del palincesto caribeño, palincesto significa borrar y empezar de nuevo. ¿Hay algo más para Ricardo Arenas? Para Ricardo Rodríguez. Siempre sabía que alguien le iba a pasar y me va a pasar a mí, porque nos pasa casi siempre. Sí, yo tengo un proyecto para seguir leyendo a Reinaldo y leyendo lo que está sobre Reinaldo, sobre quién está escribiendo Reinaldo, continuar con la intertextualidad. Tengo unos proyectos pendientes que tienen que ver con La Loma del Ángel, Cecilia Valdés y otras cosas que motivaron a Reinaldo a escribir. Yo quiero comentar algo antes de irnos sobre el asunto de la intertextualidad. Desde mi punto de vista, todos somos intertextuales. Todos los escritores escriben basándose en otros. No existe, a mi entender,
las ideas puras y originales. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Ricardo Rodríguez Santos está invitado nuevamente a De Letras para hablar sobre una famosa cita en El Mundo Alucinante donde dice, y estás solo como estarás toda la vida. Hablaremos del concepto de soledad. Gracias a Ricardo, gracias a Dalia Estela, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Somos Bonita Radio. Síguenos en newspeak.tv/channel /Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.